estar pensando qué es lo que puedo tener solicitando el examen auxiliar para al final corroborar lo que estoy pensando o descartarlo. Acuérdense, si yo estoy pensando, por ejemplo, en algo, un paciente que viene con fiebre, malestar general, polimneico, con una saturación de 75, y lo que pienso es que tiene un daño a nivel pulmonar y estoy pensando de repente un cuadro de infección de una neumonía, le tomo una radiografía y veo de que no hay nada en el pulmón, entonces yo descarto de que sea una neumonía típica sobre el típica, porque hay neumonías atípicas que están relacionadas con vidrios ilustrados que no se va a ver en una radiografía, pero sí en una tomografía. Entonces, al final me puede llegar al diagnóstico como también me puede descartar lo que yo estoy. Entonces, esa es la finalidad. Entonces, ahora vamos a ver algunos de los temas, creo que son como 5 de lo que es ahora. Vamos a avanzar poco a poco, consultando estas cuestiones. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el primer que se llama nódulo pulmonar. El nódulo pulmonar solitario, que vamos a encontrar muchas veces en una radiografía y que tenemos que caracterizarlo con la tomografía. ¿A qué se denomina un nódulo pulmonar? Se denomina una opacidad circunscrita de forma redondeada o oval, pero puede ser también espiculada, o sus bordes pueden ser regulares, de menos de 3 centímetros de diámetro, rodeada por al menos en 2/3 partes de su circunferencia por aire. Entonces vemos acá una imagen ocular, ¿no ven? Mayor de 3 centímetros, menor de 3 centímetros, disculpen. Cuando dicen micronódulo es mayor de 3 milímetros. Y acá está su caracterización tomográfica en un corte axial, donde vemos los bordes definidos, circunscritos por área. Entonces, con esa evaluación de un nódulo pulmonar solitario, vamos a tratar de ver, primero, de que si existe y si es pulmonar o extrapulmonar, la topografía del nódulo, la caracterización, que es lo más importante. Y acuérdense, siempre cuando hablemos de un nódulo pulmonar solitario, vamos a necesitar los datos, sus antecedentes del paciente, su edad, si es fumador, si tiene algún síntoma, o a lo mejor solamente ha sido un hallazgo, o si tiene algún cáncer conocido. Porque si yo encuentro un cáncer, parece que tiene un cáncer y encuentro un nódulo pulmonar, entonces estoy pensando ya en una metástasis como primera posibilidad. Entonces acá vemos una radiografía de tórax, incidencia frontal, ¿sí? Póster anterior. Acá vemos un marcapaso. ¿Encontramos algo en esta radiografía? Sí. Está levantado, se puede tomar completamente la planta. Está borrado los ángulos cosofénicos con la toma. ¿Ven algo o no ven algo? Después lo voy a decir. Y la caracterización de los nódulos son como 8 que tenemos que tomarlo en cuenta. Y antes de la caracterización tenemos que saber por estadística a qué pertenece, o sea, cuál es la etiología del nódulo pulmonar solitario. Y acuérdense que la causa primaria del nódulo pulmonar solitario es benigna, ¿sí? Es benigna. Más o menos hasta el 60% es un granuloma. De cualquier etiología, puede ser infecciosa, inflamatoria, pero es un granuloma. Pero tiene también un porcentaje alto de que sea un cáncer. ¿Y cuál es el carcinoma más frecuente que tendrá un nódulo pulmonar solitario? Es el carcinoma broncogénito, que puede llegar hasta un 30%. Las otras causas, lo que tú quieras, lo completas. Pero acuérdense, las 2/3 partes, benigno, la tercera parte, maligno. ¿Sí? Entonces, ¿es importante estudiar un nódulo pulmonar? Sí. ¿Es importante hacerle seguimiento? Sí. Y esto es lo que a nosotros nos interesa dentro de la imagen. El tamaño, la forma, la calcificación, si tiene cavitación, si crece rápido o bueno, crece lento, la estabilidad en el tiempo, la densidad del nódulo, si tiene componente de broncograma aéreo, si realza el contraste. Y acá falta una caracterización que es si tiene aridez por las sustancias, en el caso de PET-CT. Pero como
hablamos más de tomografía y PET-CT no hacemos, no lo hemos colocado acá. Pero también tenemos esa caracterización de un nódulo pulmonar, que es importante. Entonces, vamos a empezar primero con el tamaño. Entonces, si los nódulos pulmonares son pequeños, nosotros hemos hablado de los nódulos pulmonares de 3 centímetros, más probable que sean benignos. Entonces, cuando yo tengo un nódulo o una lesión en el pulmón que es más de 3 centímetros, la probabilidad que sea maligna es mayor. Si es más pequeña, es menor. Lo segundo es su forma y contorno. Si yo tengo un nódulo de bordes definidos, lisos, la probabilidad de que sea benigno es alta, un 70%. Pero si yo tengo un nódulo de bordes irregulares, espiculados, como lo ven acá, la probabilidad de que sea maligno es un 90%. O sea, tiene un alto valor predictivo positivo cuando los bordes de un nódulo son espiculados. Acuérdense, ¿sí? O sea, es lo más importante dentro de los nódulos. La espiculación es una de las características principales con alto valor predictivo positivo para decir que es maligno. Miren, bordes definidos, regulares, hasta su característica de bordes irregulares, lobulados, ¿sí? La probabilidad de que este sea maligno es más alta. Pero esta, bordes espiculados, ¿cuánto es el porcentaje? 90, o sea, de 10 pacientes que ven así, 9 son cánceres, 1 se salva. La tercera característica es la calcificación. Y la calcificación de los nódulos tiene una peculiaridad, se podría decir, su forma de distribución para decir si es benigno o es maligno. Y acá tenemos las calcificación cuando son benignas, pueden ser centrales, pueden ser totalmente sólidas, pueden ser como una canchita, ¿sí? Porpor, o puede ser laminar. Si yo tengo ese tipo de calcificación, la probabilidad que sea benigno es alta. Pero si yo tengo este tipo de clasificación, recuperamos, que sea excéntrica o que sea heterogénea, la probabilidad que sea maligna es alta. Entonces, esas características hay que tomarlo en cuenta. Calcificación multiforme, todo calcificado, y calcificación en porpor. La probabilidad que sea maligno es alta. ¿Sí? Acá cambia. Solamente hay una lesión maligna que se clasifica así. ¿Cuáles son? ¿Cuál sería? Miren, la clasificación patológica excéntrica heterogénea de un cáncer de pulmón. Una clasificación a los 8 meses después. Esta. O sea, no siempre, por eso digo, no siempre, en la medicina no hay absoluto, ya les he dicho, y lleven ese concepto siempre. No siempre, yo lo miro esto y que digo, sus bordes son algo lobulados, pero más tira para bueno que para malo. ¿Sí? Pues no se dejen engañar, sobre todo por chicos. La clasificación es puntiforme. ¿Qué piensas? Benigno, ¿sí? Seguro que te irás al contrato, le dices, lo dejo, no sé qué. Pero este paciente ha tenido posiblemente un cáncer, osteosarcoma, y de ahí más o menos en 8 meses de control se ha vuelto así. O el mismo cáncer. Es una metástasis y ya queda dentro de la vida. Si no, sigue avanzando. La otra característica es la cavitación. Entonces, las zonas cavitadas que podemos observar, y nosotros tenemos una enfermedad que no tiene piernas, se podría decir que cuando les preguntan ¿qué puede ser? ¿Qué es? La tuberculosis que se engaña el retito, es más tramposa, recontra. Entonces, siempre en la tuberculosis va a haber cavitación, muchas veces. Las zonas son cavitadas, pero las paredes son delgadas. ¿Sí? En un proceso infeccioso las paredes son delgadas. En cambio, en una pared de un cáncer con cavitación, las paredes son
purezas y van a realzar contraste. Entonces, miren, si yo tengo la pared menos de 2 milímetros, la probabilidad es altísima que sea benigna. Si tiene hasta 1.5, hasta 15 milímetros, 1.5 centímetros, malignidad 50. Pero si es gruesa, la malignidad es alta. La pared irregular y los nódulos murales que pueden tener. Miren, pared irregular es lo más seguro que es neoformativo. ¿Y este de qué es? Esta es la escariado aórtico, la aorta. Este, ¿la qué? Arteria. La vena cava. De ahí viene la orina. Acá está el esófago y acá en esta parte solamente tiene que haber grasa. ¿Qué hay acá? Un ganglio, una adenopatía. Entonces, con mayor razón, estos engrosamientos murales irregulares pertenecen a una lesión neoformativa por una adenopatía. Entonces, acuérdense, pared gruesa, irregular, más probabilidad que sea pared fina, regular, más probabilidad que sea benigna. Acá hablamos de probabilidades, ¿sí? O sea, de todo lo que estamos hablando, calcificación, bordes, cavitación, como vemos. Hablamos de las paredes, hablamos de probabilidad, ¿sí? No hablamos de algo absoluto. Pero de todas ellas, el que delita tiene mayor valor predictivo positivo para decir que es un nódulo maligno, ¿cuál es? El borde espiculado. Ahí no hay pierde. ¿Sí? Del borde espiculado, si tú tienes un nódulo con borde espiculado, digan cáncer, o sea, cáncer cabe en el cielo. Puedes tener así una pared así medio irregular, pero no encuentras otros datos, puede ser que no sea también cáncer. La probabilidad sea, no tiene tanta valor positivo por lo otro. El crecimiento del nódulo. Cuando él crece en menos de un mes o en más de 2 años, habitualmente es benigno. No hay una lesión neoformativa maligna absoluta, por eso, porque sí puede haber que te crezca tan rápido. O sea, por ejemplo, tú estabas ahorita tranquilo y en una semana aparece un nódulo. Entonces es casi imposible que sea mal. Generalmente son procesos infecciosos, parasitarios, tienen otra etiología, pero no es inflamatorio, pero no es cáncer. Y si crece más de 2 años, también habitualmente es benigno. Generalmente la mayoría de las lesiones benignas se mantienen en el tiempo, o sea, no cambian su característica, van a tener el mismo volumen, el mismo diámetro en el tiempo. Cuando se duplica entre 1 mes y 2 años, nos dice que sí es sospechoso de malignidad. Al final hay un cuadro en el cual ustedes tienen que ver cuándo solicitar su control de ese nódulo. No lo puedes controlar al mes, ¿sí? No hay eso, ni a los 2 meses. Por ejemplo, acá tenemos en mayo del 2008 este nódulo. En julio del 2007, ahí. Tiempo de aplicación 60 días, sospechoso de malignidad. Es un nódulo lobular. Este es un nódulito que se mantiene en el tiempo del mismo tamaño, un granuloma pulmonar. Y acá lo que les estaba diciendo, el seguimiento de un nódulo. Si es un paciente sin factores de riesgo, ¿qué factores de riesgo tenemos que tener para cáncer pulmonar? El tabaco, es el principal factor, ¿sí? Fumador pesado. Si yo tengo factores de riesgo, entonces generalmente si no hay factores de riesgo y es un nódulo bien pequeño, menos de 5, no se hace seguimiento. Pero si tiene factores de riesgo, a ese mismo paciente que tiene nódulos menores de 5, se tiene que hacer una tomografía al año. Si tiene entre 5 a 6 milímetros, debo hacerle una tomografía al año sin factores de riesgo.
Pero con factores de riesgo sí tengo que plaquearlo a los 6 meses, a los 12 meses, a los 18 meses, a los 24 meses y tengo que evaluarlo. Recién acá puedo darle de alta al paciente siempre y cuando no haya modificación. Si es más grande el nódulo, empiezo a hacer sus controles más periódicos sin factores de riesgo y con factores de riesgo sus controles más periódicos. ¿Cuánto es el mínimo? 3 meses. O sea, para yo tener un dato exacto con un nódulo y saber si tiene modificación en el tiempo, su tamaño, sus características, así tenga factores de riesgo, el tiempo, ¿cuánto es? 3 meses, no más de 3 meses, ¿sí? 3 meses. Pero ¿qué haría yo si tuviese plata? ¿Qué le digo? ¿Un pez? Ya no va a esperar los 3 meses. Señora, ¿tiene plata? Si falta 5.000 soles. Si tengo, vaya y hágase su casa. Nada más, así de simple. ¿Por qué? Porque no voy a esperar en el tiempo a decirle si verdaderamente es un cáncer o no. Después sí me puede dar esas características. Y me puede dar la característica que si ya tiene sospecha de cáncer y va a tener avidez por la FDG, entonces ¿qué hace el médico? Lo saca. Y al final, ¿por qué? Porque la sospecha es mucho más alta. Ahora vamos a ver otra característica que puede haber en el nivel pulmonar, que es la consolidación pulmonar. La consolidación pulmonar tiene que ver con la ocupación del espacio aéreo. Entonces, tiene términos, cuando son pequeñas esas consolidaciones, lo llamamos como relleno alveolar. ¿Sí? Puede haber todo el espacio aéreo con tendencia a la congruencia, hay borramiento de vasos, los márgenes más definidos excepto donde se apoya la alveola, o puede haber broncograma aéreo. Entonces, generalmente, cuando nosotros nos han hablado de neumonía, siempre te coge un lóbulo o un segmento. ¿Sí? Generalmente, y eso vamos viendo. Acá, por ejemplo, te está cogiendo todo el segmento superior. Y encontramos una consolidación, y estas imágenes que son radiolúcidas en el interior se llama broncograma aéreo. Si nosotros observamos en la tomografía, una consolidación troncular y con broncograma aéreo. Entonces, yo digo, es una consolidación pulmonar. No puedo comentar más. No puedo decir la característica o la etiología mientras no tenga la parte clínica de una consolidación. Ya les dije, si yo esa consolidación tengo un paciente que tiene las piernas hinchadas, ha sido posoperado de fractura de fémur, ¿qué pienso que es? Pierna hinchada, operado de fractura de fémur, el paciente por el trato van a hacer una trombosis, el tromboembolismo pulmonar, va a migrar hacia nivel del trombo popipio o pélvico, migra al pulmón y va a conllevar una consolidación. Entonces tengo la parte clínica y la parte que me ayuda a decir que es un tromboembolismo pulmonar. Pero si es un paciente que está normal y que viene por fiebre, malestar, ¿qué es? Una neumonía. Y si es un paciente que se ha accidentado, una contusión pulmonar. Es una hemorragia pulmonar que hace como una consolidación. Y es un paciente con baja de peso, empezar a perder peso, está anémico, caquéxico, puede ser un cáncer o puede ser una TB. Nunca se olviden de la TB. Pero si está localizada en base, se vuelve al cáncer, porque la TB no coge más. Entonces, sí, es más o menos uno se va guiando por la parte clínica y una consolidación. Y así como les estaba mencionando en la anterior clase, la consolidación tiene esta neumonía. Y se puede ver a una neumonía, a un infarto pulmonar, a un carcinoma, a edema pulmonar, a un linfoma, TBC, algo que vamos a ver también en la clase de ahorita, las atelectasias o una hemorragia. Entonces, las causas son múltiples y nos va a ayudar a hacer el diagnóstico en la parte clínica. Si no, por ejemplo, si viene asintomático, tranquilo, paciente, tú le tomas una placa y ves una consolidación. ¿Qué sería? ¿Qué es? Paciente asintomático que viene y le tomas una placa y
No siempre, porque generalmente hay telectasias pequeñas que no se generan. Una telectasia que te va a generar línea es cuando te coja, por ejemplo, un lóbulo pulmonar. Ahí sí. Por ejemplo, tú estás normal, te invitó tu flaco a comer, te dio frijolito y tú no te tragaste su y se fue a tu. Se clavó en una. Frijolito. En una rama pulmonar, ¿verdad? Y empiezan a hacer dificultad respiratoria. Te toman la placa y ahí va a tener. Frijolito. Generalmente el cáncer, cuando el cáncer pulmonar, cuando es asintomático ya es porque ya está así. O sea, ahí no hay forma. Sí puedes tener un cáncer pulmonar, pero el cáncer pulmonar ya mencionamos cómo se manifiesta. En el 30%, ¿cómo? ¿Cómo? Como nódulo. O sea, no se manifiesta como una consolidación. Se manifiesta como nódulo. Cuando ya se manifiesta como una consolidación, ese paciente ya tiene sintomatología. Doctor, una pregunta, pero ¿es diferente el cáncer pulmonar con el bronquiolar? ¿O es lo mismo? No. Los cánceres hay varios tipos. El adenocarcinoma, que es uno de los más frecuentes, y el carcinoma bronquiolar. La forma de presentación del carcinoma bronquiolar es más nodular. La forma de presentación del adenocarcinoma es más consolidación, más grande. Pero como te digo, el cáncer generalmente ya se manifiesta, cuando ya es una consolidación, se manifiesta ya con sintomatología. Hasta con metástasis. O sea, tú tomas la placa, le vas a ver el tumor en un lado y con sus nódulos satelitales en el otro. Y el paciente ha venido por otra cosa, ¿verdad? La forma de distribución nos puede ayudar a decir que esa consolidación infecciosa que podría ser puede deberse a un tipo de microorganismo. Cuando es focal y cuando es difusa, acá nos vamos. El edema agudo del pulmón es una patología que te va a dar sintomatología sí o sí. ¿Sí? Se va a manifestar así como el síndrome de distrés respiratorio, como es el mal de altura. Estás tranquilo, viajas y empiezas a tener dificultad respiratoria. Te toman tu placa y tienes ahí tus alas de mariposa. Igualito, en el edema agudo del pulmón, el síndrome de distrés respiratorio, a la imagen se va a mencionar. A veces es cardiogénico, origen cardíaco, a veces no cardiogénico como el mal de altura, pero a veces es la mayoría cardiogénica. La consolidación lobar tiene algunas características y la bronconeumonía tiene también otras características. Generalmente hablamos de bronconeumonía, que son las por microorganismos atípicos. Cuando hablamos de consolidación lobar, generalmente las neumonías son típicas. ¿Sí? ¿Cuál es el microorganismo más común? En cambio, en la bronconeumonía tenemos gram negativos, el micoplasma, tenemos otro tipo, los virus mismos que te pueden hacer tipo de consolidación. Acá vemos. Acá tenemos todo irregular como una bronconeumonía. Vemos áreas de neumonía lobar multifocal en varios sitios. Bronconeumonía en varios. Esta es una tomografía en corte axial, ventana pulmonar. Miren, la consolidación y este son el famoso broncograma E. Acá tenemos áreas de formación de consolidación para ser más vidrio ilustrado, áreas que están cogiendo consolidaciones que nos hace ver ahora. Cuando esta consolidación puede también afectar el intersticio, generalmente ya hablamos de una patología cardíaca. Generalmente el intersticio pulmonar también se puede afectar y hablamos más de una patología cardíaca. Edema pulmonar por sobrecarga ahí. También te puede dar, o sea, te ponen mucho líquido, no hay buena distribución y te va a condicionar. Este es una famoso alas de mariposa. Un edema agudo de pulmón. Igual.
del bronquio y generalmente se pierde la pared interna de la mucosa y ocasiona una dilatación. Y para yo hacer el diagnóstico de bronquiectasia tengo que tener algunas características, ¿sí? No todo lo que pueda ver o imaginarme puede ser que es una bronquiectasia. ¿Cuál es la característica clínica de la bronquiectasia? ¿Una forma de anillo? No, clínica. ¿Cómo? Tos en la mañana, pero ¿cómo es el? Tos productiva, sí. Generalmente es una tos productiva, ¿sí? Es una tos productiva. Algunos se ponen ahí como hemotisis. La hemotisis no es la tos productiva para yo estar pensando en bronquiectasia. Y la bronquiectasia, por la forma de presentación de la imagen, puede ser de tres tipos. La más frecuente es la cilíndrica. Vamos a tener varicosas o vamos a tener quísticas. Generalmente las quísticas lo vamos a encontrar, o las varicosas de la quística vamos a encontrar en secuelas de problemas de tuberculosis. Las cilíndricas sí vamos a encontrar en cualquier tipo de infección que haya tenido el paciente. Entonces acá tenemos la forma de presentación de la bronquiectasia. Acá nos dice que el bronquio normal ve cuando él tiene paredes finas, cuando hay paredes gruesas, cuando está ocupado por espacio y lo llaman llenos de golondrinas, o cuando se ocupa todo y nos puede hacer confundir como lobos. Acá tenemos que tener cuidado. Es la bronquiectasia. Las causas, como les decía, múltiples. Generalmente la mayoría infecciosas, inflamatorias, y por acá hay algunas patologías distintas que nos pueden ocasionar bronquiectasia. Lo que le estaba mencionando, ¿cuál es? La tos productiva. Y el diagnóstico o tomografía. Entonces acá tenemos varias áreas de bronquiectasia y uno de las características dice que el diámetro bronquial interno debe ser mayor que la arteria pulmonar adyacente. ¿Y cómo se llama ese signo? Signo del anillo de sello. ¿Sí? Acá lo ven como un anillo y su sello. Entonces el bronquio tiene que ser siempre más pequeño que el vaso. En este caso, cuando se dilata el bronquio es más grande que el vaso. Entonces es lo que nos dice. ¿Qué más? Estas son quísticas. Conglomeración de espacios quísticos de paredes finas que suelen contener niveles hidroaéreos. Son bronquiectasias quísticas para yo tomar en cuenta otra característica. ¿Qué más? Esto es importante. El diámetro del bronquio igual al que la rama precursora en un recorrido superior a 2 centímetros. O sea, esta es su rama precursora. Tiene que ser el mismo calibre y yo lo sigo, más de 2 centímetros para yo decir que es una bronquiectasia. Si solamente sigo este calibre, 1 centímetro o medio centímetro, no puedo opinar que sea una bronquiectasia. Entonces tengo que seguirlo para yo decir que es una bronquiectasia. Ya tenemos 3 características. Esta es la cuarta. Visualización de los bronquios situados a 1 centímetro de la pleura costal o adosados a la pleura mediastínica. ¿Se acuerdan que les comenté cuando hablamos la primera clase que a nivel de la zona de la pleura, 1 centímetro por acá, no debe haber nada, o sea, no debe haber intersticio, mucho menos debe haber bronquiolos? ¿Sí? Si encontramos pegados esas estructuras a la zona mediastinal y están dilatadas por el espacio, son bronquiectasias, son características para lo decir. Acá tenemos la forma cilíndrica, la bronquiectasia cilíndrica, que lo llamaban, literal el signo que se llama el riel de tranvía, lo llaman así como si fuese, pero más bonito se ve en tomografía. Acá sí puedo decir que es un riel de tranvía. ¿Te dan cuenta? El riel de tranvía. Acá me imagino. Pero acá lo compruebo. Entonces, cuando yo me imagino que el paciente tiene tos productiva, ¿qué digo? Me parece que hay bronquiectasia cilíndrica. Mejor le pido su tomo y lo compruebo. Acá vemos bronquiectasia
cosas: dilatación pleural, engrosamiento de la pared bronquial. Es otra de las características para decir que es una bronquiectasia varicosa. Miren, bronquiectasias quísticas. Y acá lo podemos saber o vía tomografía. Al final, bueno, se pueden combinar, o sea, la imagen se puede combinar una bronquiectasia cilíndrica, puede tener bronquiectasias quísticas, puedes tener bronquiectasias varicosas, pero la intención es decir que hay bronquiectasias. Y la causa, como les digo, son múltiples, pero ya explicas al paciente. Muchos de estos pacientes iban a venir con hemoptisis, recuerden, o sea, su principal clínica es la tos productiva, pero sí puede venir con hemoptisis. ¿Y por qué? Porque recuerden de que está adyacente el bronquio está adyacente al vaso. Entonces, si alguna, la tos productiva puede hacer daño del endotelio vascular y tener su sangrado, que generalmente se van autolimitar. ¿Y por qué se autolimitan? Porque tu mismo cuerpo produce un sistema de coagulación y no va a tapar. Acá hay una forma de distribución de las bronquiectasias y de acuerdo a su distribución le dicen las causas probables. A veces, muchas veces tienes que tener algunas cosas clínicas para decir la causa. Pero la intención es decir que hay bronquiectasia. Creo que es la cuarta o la quinta. La cuarta, ¿no? Atelectasia pulmonar, creo que es la última. Entonces, la atelectasia pulmonar viene de estos términos: disminución de área de todo o una parte del pulmón asociado a una reducción del volumen pulmonar. Cuando hablamos de esto, si hay clínica, debe reservarse para la atelectasia completa, que se llama el colapso pulmonar. Se tapa todo. Las causas pueden ser distintas. Cuando nosotros hablemos de atelectasia, y es importante, ¿por qué? Porque muchos pacientes vienen con signos, o sea, vienen con ya atelectasias formadas, y muchas veces los confundimos con patologías neumónicas y les damos antibiótico y antibiótico y antibiótico y antibiótico. O sea, si no hacemos un diagnóstico adecuado, no una imagen de consolidación tiene que llevarme los otros a la terapia de antibiótico. Entonces, para las atelectasias tenemos dos signos que son totalmente directos y varios signos indirectos. ¿Cuáles son los signos directos? El desplazamiento de la cisura y el agrupamiento broncovascular. Y todos estos signos son signos indirectos, pero sí nos van a ayudar a determinar qué es una atelectasia. Por ejemplo, acá tenemos una consolidación. Lo primero que tenemos que decir es que hay una consolidación que compromete. ¿Qué compromete? Lóbulo superior y apical del pulmón derecho. ¿Qué pueden cerrar acá? Muchas cosas, no sabemos qué pueden cerrar. ¿Qué habrá acá? No sé. Hay una consolidación. Pero lo que sí es importante, si ustedes ven, la elevación del diafragma, la elevación del ilio, el desplazamiento de la cisura. Entonces, ¿qué está condicionando? Una atelectasia. Pero puede ir combinado de otra cosa más, aparte. Porque la atelectasia, por su forma de su fisiopatología, como lo vamos a ver, o su forma de presentación, puede estar condicionado por un tumor, puede estar condicionado por un corte extraño, puede estar condicionado por algo que ocupa espacio, o sea, por varias causas. Pero la situación está a decir que se debe a unas características que nosotros mencionamos. Miren cómo está la tráquea. Está retraída. Todo el campo pulmonar izquierdo hay parénquima pulmonar. Yo no veo parénquima pulmonar. Entonces es una atelectasia completa o un colapso del campo pulmonar, lo que permite que todo el mediastino se retraiga.
Y el campo pulmonar derecho te compensa. ¿Sí? Te compensa. ¿Para qué? Para que uno pueda estar tranquilo. Dime. ¿Dónde es el corazón? El corazón está abajo. Se lo retrae todo. Se lo retrae y el otro campo pulmonar aprovecha para expandirse y poder tú vivir tranquilo. Con menos dificultad. Pero todo este campo pulmonar colapsado, todo el mediastino está caído hacia el lado izquierdo. Algunos signos indirectos más, como vamos a ver, el agrupamiento broncovascular, que es un signo directo, y algunos signos indirectos más, como podemos observar en la pared. Y en la atelectasia nosotros tenemos 5 tipos que hay que conocer. Una es la parte obstructiva o la absortiva, que lo llaman, la pasiva, la compresiva, la cicatricial y la adhesiva. 5 tipos para que me condicione atelectasia. Cuando hablamos de obstructiva, generalmente hablamos de ocupación del bronquio o de una rama bronquial. ¿Sí? Cuando hablamos de atelectasia obstructiva. O sea, el bronquio tiene que estar ocupado por algo en el que no permite el pasaje de aire. ¿Y qué condiciona la parte? Si no pasa el aire, va a condicionar que se colapse. Entonces, a eso se llama obstructiva. Cuando hablamos de una atelectasia pasiva, hablamos de ocupación externa al campo pulmonar, como es un derrame pleural, como es un neumotórax. Acuérdense, la caja torácica o la parte ósea se puede distender, no se distiende. Entonces, si tú tienes derrame pleural o líquido, o tienes sangre o algo que ocupa el espacio pleural, ¿qué va a hacer con el campo pulmonar? Lo va a empujar. Al empujarle va a haber áreas de atelectasia. No les pegues. Áreas de atelectasia. La tercera es la compresiva. ¿Sí? La compresiva, hablamos casi la misma etiología, o sea, la misma característica física de la pasiva, pero que está dentro del campo pulmonar. O sea, que le pertenece al pulmón. La pasiva no le pertenece al pulmón, sino le pertenece a la pleura. En cambio, la compresiva le pertenece al pulmón. ¿Qué es eso? Una bula. ¿Sí? Se llena un enfisema buloso. Se llena todo el campo pulmonar de una área quística grande, gigante aérea. ¿Qué te va a hacer al resto del campo pulmonar? Lo va a aplastar, en otras palabras, y le va a hacer formar áreas de atelectasia. Los tumores periféricos, los abscesos a nivel. Esas dos atelectasias son más de destrucción. La cicatricial, la tuberculosis te va a destruir el parénquima pulmonar, te destruye y te va a hacer un área de consolidación crónica. Esa es irrecuperable, de por vida. Lo vas a ver. Este ha tenido tuberculosis, ha hecho un área de atelectasia. Y generalmente tuberculosis va acompañada de bronquiectasias o de cavernas, esas áreas de atelectasia. Se lo llama atelectasia cicatricial. Entonces, cuando tú recibes radiación, generalmente, por ejemplo, los pacientes con cáncer de mama, se ve un montón, va a haber áreas de atelectasia y se fibrosa. El tejido se pierde, se muere, en otras palabras. Entonces, dices una atelectasia cicatricial. Y la última, la adhesiva, se debe al daño a nivel vascular, ¿sí? O al daño a nivel del surfactante. O sea, ¿quién te hace atelectasia adhesiva? Por ejemplo, los bebitos de neurología. Los hace ese problema. Nos hace el embolismo pulmonar, o sea, cualquier trombo que pueda llevar a ser áreas de atelectasia. ¿Qué son? Nosotros vimos consolidación pulmonar, atelectasia adhesiva o tromboembolismo pulmonar. Sí, así debíamos de tratar. Una consolidación, otro tromboembolismo. Así, para no confundir. Las contusiones también. Acá está lo que estábamos mencionando, lo que les mencioné, su definición de cada una de las atelectasias. Y acá vamos a ver algunas características. Por ejemplo, lo que les estaba mencionando, ¿se acuerdan de esta imagen?
a ver algo. ¿Qué es lo que pasó con este paciente que tienes acá? ¿Qué es? Una masa, muy bien, una M de masa. Y acá se muestra una masa lineal. O sea, ¿qué ha hecho? A nivel de línea esta masa, ¿y qué ha pasado con el bronquio? Lo ha comido el bronquio, lo ha carcomido el bronquio, lo ha ocupado el bronquio. ¿Qué hace al ocuparlo? Deja de airearse esa parte, se colapsa y condiciona la elevación del diafragma, la elevación de la cisura, o sea, condiciona. Entonces, obstructiva, ocupa el bronquio. Y acá está la atelectasia, el pulmón no se hecho. O sea, no que todo esto sea el tumor solamente ha ido acá, en la zona de límite. Y todo el resto es el colapso de esa parte pulmonar que está aireada por el respectivo bronquio. Acá hay una atelectasia, miren, ¿qué es esto? ¿Qué necesidad tiene? Líquida, es un derrame. Y lo ven en el pulmón colapsado. Este paciente va a venir con dificultad respiratoria, dolor. ¿Qué hacen ustedes al toque? Uno le hace, le pones a le sacas agüita, paciente cholazo. ¿Sí? ¿Sabe? Pero si es una causa, por ejemplo, este derrame es causada no por una causa fisiológica, mire, ¿por qué está causada este derrame? ¿Qué es esta M de nuevo? No digan más la palabra. Es la masa. O sea, este derrame está causado por esta masa, pero no, la masa no está condicionando el problema de la consolidación. La masa está condicionando la producción del derrame y la producción del derrame está condicionando por su fuerza que el pulmón se colapse. Acá ayudaríamos a sacar líquido, sí, pero tendríamos que a la vez sacar muestras de esta masa para un tratamiento rápido, oportuno. Pero bueno, para tratar de ampliar los años de la vida de este paciente. Este es atleta compresiva, lo que les hablaba. La compresiva y la pasiva es el mismo casi comportamiento. Trata de acá hablamos de un aneurisma de aorta, ¿lo ves? Está cubriendo externamente y está condicionando la atelectasia. Acá vamos de un paciente con radiación. Miren cómo se ve. Una consolidación a nivel del lóbulo superior derecho, ¿sí? Y hace la tomografía, miren. La consolidación, el engrosamiento de la pleura. Entonces yo, si veo esto y veo de repente un paciente con tos, ¿cómo le tomo esto y qué digo? Neumonía. ¿Y qué hace? Me dan tratamiento. Al final hago bien historia y es un paciente que ha sido irradiado por cáncer y que esto no tiene cuánto tiempo. Entonces tienen que tener cuidado, pues les digo, la historia clínica ayuda mucho. Entonces los datos que nosotros tomemos es muy importante para nosotros tomar decisiones y dar un tratamiento. O sea, no podemos dar tratamiento sin hacer un diagnóstico certero. No puedes decir, a ver, por si acasito, le voy a dar. Sí, mejor le doy para ver si es que le hace bien y si no le hace bien. No, por diferentes causas. O sea, lo vas a hacer resistente al medicamento, le vas a acabar su bolsillo, porque ahora los medicamentos, lo que recetan, está carísimo. Al pobre paciente agarran las esposas, ¿sí? A la institución igual. No crean de que, porque, por ejemplo, el seguro ya todo lo que ya puede recetar ya es normal. Es un montón de dinero que a veces desperdiciamos solamente por no hacer diagnósticos adecuados. Viene un paciente con dificultad respiratoria, la pone el número de ya está, no hay tromboembolismo, pum, le ponen fenoxaparina, pobre paciente. Al siguiente día le piden su examen de elección, ¿cuál es? Para tromboembolismo. Angio, de angioten pulmonar o angioten de tórax. Le pides y
pulmonar, miren estas áreas de consolidaciones pequeñas. Estas áreas nosotros llamamos relleno alveolar cuando es pequeño. Son pequeñas y miren cómo se ve el trombo pulmonar. ¿Ven? Áreas de ocupación de espacio densas en una vasopulmonar, en rama periférica. Este es el diagnóstico para tromboembolismo pulmonar. Entonces, si encontramos esto, sí empiezas a darle su tratamiento. Pero si no encuentras, cuando pides el examen de elección, no deberías dar. Y generalmente dan estas imágenes de atelectasia. Muchas atelectasias se van a quedar así, de estas atelectasias laminales. Por ejemplo, los pacientes que han tenido COVID